Implementación de barreras de seguridad para gestionar riesgos prioritarios. Empecemos por comentar cuál es la causa por la cual el personal en el área operativa rechazan o bien pueden llegar a rechazar los nuevos procesos o las modificaciones que se hicieron a un proceso que ya estaba establecido. Estas tres principales causas son generadas por la falta de integración e involucramiento del personal que el día de mañana va a ejecutar este proceso en el que realizamos cambios o modificaciones. Las causas son el desconocimiento, la incongruencia y la complejidad. ¿A qué se refiere? En el caso del desconocimiento, es precisamente el escenario donde no se ha informado al personal operativo el motivo por el cual se está generando un cambio, qué es lo que se espera lograr con ese cambio. O bien, ya se informó, pero el personal no le encuentra sentido, es decir, no encuentra congruencia a cómo esa modificación va a mediar la ocurrencia de un riesgo. Y en el caso de la complejidad, son aquellas situaciones donde, producto de la modificación del proceso, hicimos que se convirtiera en un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ahora hay que tomar el doble de tiempo para realizarlo, o bien al ejecutarlo tengo que recabar muchos más formatos, tengo que documentar más pasos, y entonces ¿qué generamos? Un proceso que es mucho más complejo al previo. Al no encontrarle congruencia y no estar informado de cómo eso va a ayudar a mediar el riesgo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un escenario donde el personal simplemente no desea pegarse a los procesos y esto va a generar un avance mucho más lento en la implementación de la barrera de seguridad. Por ello, son tres causas que es muy importante que el líder implementador o la persona que va a coordinar la implementación las tenga en cuenta y considere estrategias para mediarlas antes de iniciar la implementación. En esta escalera metodológica, ¿qué objetivo es el que perseguimos? Reducir el riesgo de daño asociado a la atención sanitaria a un mínimo aceptable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya estuvimos en un primer tema, estuvimos abordando cómo se identificaba el riesgo. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos, evaluamos y analizamos cuáles eran los riesgos prioritarios. Detalladamente abordamos diferentes técnicas de identificación de riesgos y en qué fuentes de información podíamos hacer esa búsqueda de tal forma que al contar con un listado de riesgos pudiéramos realizar la evaluación de ellos mediante dos variables, impacto y la probabilidad de ocurrencia, para determinar el valor del riesgo problema. Con ello, una vez que habíamos obtenido el valor del riesgo problema, determinamos que en esos riesgos había que realizar una selección de cuáles son los riesgos prioritarios de acuerdo a los objetivos de la organización, la factibilidad de la gestión del riesgo, el valor del riesgo que habíamos obtenido en la evaluación, así como el impacto inmediato, los recursos con los que cuenta el establecimiento, etcétera. De tal forma que ello es lo que le otorga la congruencia y la credibilidad. ¿Por qué? Porque en lo que se va a trabajar es en lo que está generando el mayor problema con impacto a la seguridad del paciente en el proceso de atención. En este eslabón, primer eslabón, identificación de riesgos, nuestro producto fue la selección del riesgo prioritario. En el segundo eslabón, hablando de la definición de proceso, ¿qué es lo que hicimos? Estudiamos el riesgo prioritario. ¿De qué manera lo estudiamos? Buscamos cuál es la causa que está ocasionando la presencia de ese riesgo y qué podíamos hacer para dificultar su presencia dentro del proceso de atención. Una vez que hicimos ese estudio del riesgo, seleccionamos una barrera de seguridad. La selección la hicimos indagando en buenas prácticas, en publicaciones referentes a cómo se ha tenido éxito atendiendo, gestionando la presencia de este riesgo, legislación aplicable vigente, etcétera. Y determinamos nuestra primer versión de qué es lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo y quién lo va a realizar. Una vez que teníamos este proceso, ¿qué hicimos con él? Lo mandamos a una prueba piloto. El realizar la prueba piloto de un proceso, ¿qué es lo que busca? Generar las modificaciones que sean necesarias en un ambiente controlado para con ello determinar la versión final de este proceso antes de la implementación. Cuando hablo de versión final me refiero a la que ya se va a implementar, porque aún en la implementación pudiesen haber algunos otros cambios. Y esta versión
que está documentada es la descripción del acuerdo colaborativo que guía a quien lo va a realizar, quien va a capacitar, quien va a monitorizar, quien va a difundir, supervisar y evaluar la correcta y oportuna realización de ese proceso que tiene ya integrada una barrera de seguridad para gestionar el riesgo. El producto de este segundo eslabón es el diseño del proceso con la integración de la barrera de seguridad para gestionar el riesgo. Ahora, en este tema nos ocupa detallar si ya tengo esa barrera de seguridad dentro de la definición de un proceso, ¿qué es lo que sigue? Que la implemente. Este es uno de los pasos que va a detonar un cambio en el sistema. ¿Por qué? Porque ya es la acción. Ya venimos de una planeación y ahora vamos a echar manos a la obra para ir generando las modificaciones esperadas dentro del sistema de atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar y ejecutar un plan de implementación. Este plan de implementación va a estar dado por 4 estrategias principales: capacitación, difusión, monitorización y supervisión. Ahora vamos a detallar cada una de ellas. Empezando por capacitación, recordemos que ya tenemos una guía hablando de la definición del proceso, que ya nos dice cómo, cuándo, dónde, quién, de qué manera debe realizarse ese proceso para que la barrera de seguridad sea efectiva. Efectiva gestionando el riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar material de capacitación. Vamos a utilizar diferentes técnicas que permitan la capacitación y la realimentación continua. Y para ello vamos a seleccionar el personal involucrado con el proceso, es decir, ¿a quién vamos a capacitar? Vamos a capacitar a las personas que son responsables de ejecutar este proceso en los diferentes turnos y servicios en donde se realiza el proceso. Y vamos a considerar la evaluación mediante el establecimiento de escenarios para simulación del proceso. ¿Qué buscamos con ello? Conocer si nuestra capacitación ha sido efectiva, si el personal comprende cuál es la modificación que va a realizar en las actividades dentro de ese proceso, de qué manera debe de realizarlas, y mediante la simulación del proceso vamos a obtener información muy valiosa para conocer qué aspectos son los que debemos de reforzar. Otra de las estrategias es la difusión. ¿Qué buscamos en la difusión? Vamos a seleccionar promotores de la barrera de seguridad. Estos promotores nos van a ayudar con la difusión entre sus pares. Son las personas que a sus compañeros, a sus colegas les van a hablar de que hay un cambio en el proceso y cuáles son los beneficios de ese cambio para gestionar un riesgo prioritario. Podemos utilizar salvapantallas, vamos a buscar estrategias que nos ayuden a promover y motivar la aplicación de la barrera de seguridad. Vamos a establecer tableros de avisos para estar comunicando el avance de la implementación en la barrera de seguridad. ¿A quién? A las personas que son responsables de ejecutarla dentro del proceso de atención. Algo muy importante es establecer herramientas de consulta. ¿Para qué? Para que el personal tenga la mano, tenga el alcance inmediato donde poder ir a orientarse respecto a cómo debe realizar esta modificación dentro del proceso. Las estrategias de difusión deben emplearse en los diferentes turnos y servicios en donde se realiza el proceso con la barrera de seguridad. Otra de las estrategias es la monitorización. ¿Qué busca la monitorización? La monitorización aquí la vamos a ejecutar o la vamos a realizar considerando de las personas capacitadas vamos a seleccionar monitores. Estas personas son quienes durante la prueba piloto mostraron ideas o estrategias creativas para mejorar la implementación del proceso. Idealmente son personas con reconocimiento por sus pares, son líderes de opinión que colaboran para reforzar la implementación y su función es la enseñanza incidental en el preciso momento en que el proceso se ejecuta. Es decir, en el momento en el que están en el día a día, en la operación, son personas que apoyan a sus compañeros para que vayan adquiriendo la competencia necesaria para realizar esa barrera de seguridad. Asimismo, son auxiliares para resolver dudas en el área al resto de sus compañeros. La cuarta estrategia es la supervisión. ¿Qué buscamos? Buscamos la estandarización y sistematización de la realización de este proceso. ¿Dónde? En los servicios donde aplique y en los turnos donde deba ejecutarse el proceso. Vamos a contar con herramientas de supervisión que nos ayuden a verificar los avances y detectar desviaciones y obtener información para enfocar estrategias. ¿Qué estrategias? Las mismas que hemos comentado. O al menos estas estrategias que hemos comentado. Puede ser que esta supervisión nos dé
información valiosa respecto a dónde debemos reforzar la capacitación, dónde debemos focalizar la difusión o bien dónde debemos hacer mayor acompañamiento de los monitores para que se integren con su equipo de trabajo y con ello reforcemos la ejecución correcta y oportuna de la barrera de seguridad hasta conseguir que la forma en cómo se determinó se realice sea la forma en cómo se está realizando cada vez que el proceso se ejecuta y con ello logremos la cobertura de una sistematización. Tenemos entonces que la capacitación, la difusión, la monitorización y la supervisión es nuestro plan de implementación, que busca y persigue como objetivo inmediato la estandarización y sistematización de ese proceso. Este plan de implementación, que abordó estas 4 estrategias principales, va a estar documentado especificando las actividades, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a capacitar. Ok, ¿quién es la persona que va a capacitar? ¿Cuándo va a iniciar esa capacitación y para qué momento debe terminarla? ¿Qué es lo que vamos a hacer como estrategias de difusión? ¿Quién es el responsable de hacerlo? Y así sucesivamente, ¿qué actividades se van a realizar de monitorización, de supervisión? ¿Quiénes son los responsables de cada una de ellas? ¿Y en qué momento van a dar inicio y deben haber concluido dentro de un plan de implementación con fechas establecidas para empezar a generar resultados? La implementación del proceso en este tercer eslabón metodológico genera como producto la realización en la práctica del proceso de forma estandarizada y sistematizada. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un cambio en la forma de operar de un proceso, es decir, la gestión tangible del riesgo. Recordemos que nuestra identificación de riesgos nos otorgó como producto la selección de riesgos prioritarios. Nuestro eslabón de definición de procesos nos otorgó como producto el diseño del proceso con la integración de la barrera de seguridad para gestionar el riesgo prioritario. En este tercer eslabón metodológico de implementación de procesos, ¿qué es lo que nos otorga como producto? La realización en la práctica del proceso de forma estandarizada y sistematizada. Nos hará falta un cuarto tema para cerrar este bloque en el cual podamos observar metodológicamente de qué forma o con qué estrategias podemos evaluar el impacto de esta barrera de seguridad que implementamos para mediar la ocurrencia o conflictuar la presencia del riesgo dentro de un proceso de atención y entonces estaríamos hablando de que nuestra barrera tuvo un buen impacto gestionando el riesgo, pero eso lo veremos en un siguiente tema. Muchísimas gracias.